Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gómez, esta es la clase 12 de estructuras de datos y hoy vamos a hablar de árboles binarios. Bueno, ¿qué son los árboles binarios? Un árbol binario es un árbol ordenado, es decir, que los hijos de un nodo tienen orden, donde cada nodo tiene a lo sumo dos hijos. Y un hijo es o bien es el hijo izquierdo de un nodo o bien es el hijo derecho de otro nodo. Eso es la condición 2, que dice cada nodo hijo es o bien hijo izquierdo o hijo derecho. Y después, como el árbol está ordenado, el hijo izquierdo está antes del hijo derecho en el orden de los hijos de un nodo dado. Bueno, el subárbol que tiene como raíz al hijo izquierdo se llama subárbol izquierdo y el subárbol que tiene como raíz al hijo derecho se llama subárbol derecho. Entonces, en un árbol binario propio, cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Es decir que o bien un nodo es una hoja o bien tiene 2 hijos. El árbol le dice full binary tree, pero tengan en cuenta que esta nomenclatura no es uniforme en los distintos libros. Y bueno, cuando surja la ambigüedad lo vamos a aclarar. Bueno, si un árbol binario no es propio, se dice que es impropio. Eso quiere decir que algunos nodos pueden tener un hijo, ya sea izquierdo o derecho. O ninguno, en el caso de que sean hojas. Entonces vamos a ver ejemplos. Supongamos que deseamos representar los resultados asociados a un conjunto de preguntas con respuestas sí o no. Entonces cada nodo interno se asocia con una pregunta y el programa que vamos a construir, que va a resolver un problema automáticamente, lo que va a hacer es navegar por un árbol binario desde la raíz hacia las hojas y en los nodos internos va a ir haciendo preguntas y cuando llegue a una hoja va a tener la solución a un problema. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo basado en el libro y es un programa que ayudaría a decidir cómo invertir un dinero que uno tiene ahorrado. Entonces, la primera pregunta que se le haría, vamos a ver que esto es un árbol que es binario, donde cada nodo tiene o bien es una hoja, como este de acá, los rectángulos, o estos globitos son nodos internos. Y cada uno a lo sumo tiene dos hijos. El hijo de la respuesta sí, los nodos internos tienen preguntas. Si la respuesta a la pregunta es sí, navegamos hacia el hijo izquierdo, y si la respuesta a la pregunta es no, navegamos hacia el hijo derecho. Entonces, la primera pregunta que le preguntamos al cliente es si está nervioso acerca de su dinero. Si el cliente contesta que sí, la respuesta a la pregunta es abrí una caja de ahorros y poné tu plata ahí adentro. Si la respuesta es no, el hombre no está nervioso acerca de su dinero, le podemos preguntar si necesitará usar el dinero en los próximos 5 años. Si la respuesta fuera sí, entonces le podemos decir que cree un plazo fijo renovable mensualmente. Y si no necesita usar el dinero en los próximos 5 años, le podemos decir que invierta el dinero durante 5 años. Entonces le preguntamos si está dispuesto a aceptar riesgos para obtener mayores ganancias. Si contesta que sí, le decimos que invierta en bonos de la deuda externa. Y si contesta que no, le podemos decir que invierta en un portfolio de acciones diversificado. Entonces, este tipo de árbol se llama árbol de decisión y es un árbol binario. Otro ejemplo de aplicación de los árboles binarios es la representación de expresiones aritméticas. Entonces, si tenemos operadores binarios, como ser suma, resta, producto y división, los operadores se representan en nodos internos, mientras que las constantes o las variables, que en este caso no tenemos ninguna, se representan en hojas. Entonces, si queremos representar esta expresión, donde el operador principal es este menos de acá, el menos estaría en la raíz y
del lado izquierdo representaríamos esta subexpresión, que está representada acá, en este subárbol. Entonces el operador principal es esta división de acá, sería este nodo interno de acá, y a su vez, entonces tiene dos subexpresiones, la izquierda y la derecha. La de la izquierda sería esta, está representada en este subárbol de aquí que estoy señalando con el ratón. Miren, quedó resolución de problemas y algoritmos. No importa, después lo cambiamos. Y entonces en esta subexpresión, 3 más 1 todo por 3, el operador principal es este por, que sería este de acá, este nodo interno. Hacia la derecha tenemos este 3, que es una hoja, y hacia la izquierda tendríamos la subexpresión 3 más 1, que está representada en este árbol de acá. Por otro lado, la subexpresión esta de aquí, 9 menos 5 todo más 2, tiene como operador principal este más, que está representado con este nodo que estoy señalando aquí. Y del lado izquierdo tenemos la subexpresión 9 menos 5, la cual está representada con este subárbol de acá, 9 menos 5. Entonces, en las hojas tenemos los operandos y en los nodos internos tenemos los operadores. Bueno, y el 2 este que está acá está representado ahí. Por otro lado, la subexpresión 3 por 7 menos 4 todo más 6 tiene como operador principal este más de acá que estoy señalando, que sería este nodo interno. El 6 sería esta hoja y la expresión 3 por 7 menos 4 tiene como operador principal este por de acá, que sería este nodo interno de aquí. A la izquierda tenemos el 3 y 7 menos 4 está representado con este subarbolito de acá. Entonces vemos que si tenemos operadores binarios, podemos representar la expresión con un árbol. Entonces hoy en la clase vamos a discutir cómo a partir de una expresión totalmente parentizada podemos construir un árbol binario que la represente y cómo a partir del árbol binario obtener o evaluar la expresión para obtener el valor que representa esa expresión. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición recursiva de árbol binario? Asumamos que el árbol es que puede ser vacío. Sí, generalmente hay dos formas de definir el árbol, considerando que los árboles pueden ser vacíos o que no. Esta definición es útil cuando trabajamos dentro de la estructura de datos, donde el árbol vacío corresponde al caso base de la recursión. Entonces, un árbol binario es o bien vacío, que sería este caso, es el caso base, o bien consiste o es un árbol no vacío que consiste de un nodo R que tiene dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. El hijo izquierdo se llama hijo izquierdo de R o de T, y este de acá se llama hijo derecho de T. Si, dependiendo del problema, necesitamos o las restricciones del problema implican que no hay árboles vacíos, como sería el caso de modelar expresiones aritméticas, la definición con la que trabajaríamos es esta. El caso base es que el árbol es una hoja, o sea, es un nodo R llamado raíz de T que contiene un rótulo o elemento K, o bien es un nodo donde K es el rótulo y tiene dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, que podrían ser vacíos. Perdón, que no van a ser vacíos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del problema con el cual estemos tratando, podemos considerar una u otra definición y las vamos a utilizar para construir los planteos recursivos. En particular, hoy vamos a trabajar solamente con esta, pero en algunos contextos es viable la anterior. Entonces, empecemos a trabajar con el problema de, dada una expresión aritmética,
cómo hacer para obtener un árbol que la represente. Entonces empecemos por un problema muy sencillo. Asumamos que tenemos una expresión formada solamente por sumas y restas. Como por ejemplo esta de acá. 5 más 6 menos 1. Cuando uno piensa esto, se da cuenta que 5 más 6 menos 1, 5 más 6 menos 7, perdón, es equivalente a 5 más 6 todo menos 7. Entonces, pensemos, acá agregué una nota, en lo que sabemos de la escuela. Cuando tenemos operadores que tienen todos el mismo nivel de precedencia, como el caso de suma y resta o producto y división, bueno, este es el ejemplo que yo estaba buscando para la discusión de cómo es que asocian los paréntesis. Entonces, si yo quiero calcular 5 más 6 menos 7, esto en realidad quiere decir 5 más 6, todo menos 7. Si hago 5 más 6 menos 7 es 5 más 6 da 11, menos 7 da 4 y ese es el resultado. Si me equivoco y asocio mal, vemos que en este caso no hay problema. Entonces, hemos tenido suerte. 5 más 6 menos 7 es lo mismo que 5 más menos 1, que es 4. Ahora bien, hay situaciones donde asociar mal los paréntesis trae problemas. Por ejemplo, esta 7, sobre todo en los operadores no conmutativos. Entonces, 7 menos 2 menos 4, ¿qué es? Es 7 menos 2, todo menos 4. ¿Sí? 7 menos 2 es 5, menos 4, 1, y ese es el resultado que estamos buscando. En cambio, si asociamos mal y entendemos que hacer esta cuenta es hacer esta, 7 menos todo 2 menos 4, esto es 7 menos 2 menos 4 da menos 2, y esto da 7 más 2, que es 9, que no es el resultado que estamos buscando. Entonces, cuando tenemos varios operadores que tienen la misma precedencia, pero que algunos de ellos no son conmutativos, como el caso del menos, para encontrar el operador principal, intuitivamente lo que vemos es que hay que caminar desde la derecha de la expresión hasta encontrar el primer operador, y ese es el que determina dónde es el corte de las dos subexpresiones para encontrar el resultado. Entonces, en función de esta observación, es que se plantea este algoritmo que se llama parse, que lo que va a hacer es construir un árbol a partir de una expresión aritmética formada por sumas y restas. ¿Sí? La misma estrategia se puede aplicar para una expresión que tiene solamente productos y divisiones, no combinado. Y lo que vamos a hacer es, el algoritmo se llama parsear la expresión, retorna un árbol binario representando la expresión, y el caso base es que la expresión no contenga una operador. ¡Wow! Bueno, entonces hay que encontrar el último operador yendo de la derecha hacia la izquierda, y después eso me va a permitir separar la expresión en dos partes, y hay que parsear la expresión izquierda desde el principio hasta el operador y parsear la expresión desde la derecha del operador hasta el final de la expresión recursivamente. Entonces, estos dos llamados recursivos, cada uno va a devolver un árbol que corresponde al parsing de cada una de las dos subexpresiones, y lo que hay que hacer es armar un árbol binario con op como rótulo de la raíz y t1 y t2 como hijo izquierdo y derecho. Entonces acá vamos a leer último operador de expresión, busca el último operador de la expresión x recorriéndola de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, en el caso de 5 más 6 menos 1, retorna menos, porque menos es el operador principal, considerando la discusión que tuvimos acá arriba, que 5 más 6 menos 7 es en realidad 5 más 6 todo menos 7. Para prever estos casos, ¿no? 7 menos 2 menos 4 es 7 menos 2, todo menos 4. Entonces,
izquierda de expresión y operador retorna la porción izquierda de la expresión considerando la ubicación del operador. Entonces, en el caso de 5 más 6 menos 7 y op menos, retorna 5 más 6. Y derecha de expresión de operador retorna la porción derecha de la expresión considerando la ubicación del operador. Y en el caso de 5 más 6 menos 7 y el operador principal siendo menos, retorna un 7. Entonces vamos a ver cómo sería una traza de esto. Entonces el algoritmo es el mismo y a partir de 5 más 6 menos 7, lo que hay que hacer es construir este árbol, que es 5 más 6, todo menos 7. Entonces acá vemos los registros de activación para la expresión 5 más 6 menos 7. Entonces llamamos a parse de 5 más 6 menos 7 y expresión sería 5 más 6 menos 7. Entonces, yendo de derecha a izquierda, el operador principal es menos. Entonces, izquierda de expresión y operador sería 5 más 6 y derecha de expresión y operador sería 7. Entonces, esto hace primero un llamado recursivo parseando 5 más 6. Es el primer llamado recursivo, que es este de acá. Como este todavía está en el caso recursivo, expresión es 5 más 6, busca de derecha a izquierda el operador principal y encuentra el más. Entonces, encuentra las dos subexpresiones y encuentra que la subexpresión izquierda es 5 y la subexpresión derecha es 6. Entonces tiene que hacer dos llamados recursivos. Llama parse de 5, que entra directamente en el caso base porque la expresión no contiene un operador. Entonces, como la expresión es 5, retorna un árbol que llamamos T1, que es un árbol binario conteniendo 5 como raíz. Estamos hablando acá a nivel conceptual. Entonces, construiría este árbol que está acá. El llamado recursivo con 6 hace lo mismo, entra en el caso base, como, 6 no, como la expresión igual a 6 no contiene un operador, construye un árbol conteniendo como rótulo a 6, que sería T2, sería este de acá. Entonces, cuando sale de la recursión, lo que hace es construye un árbol binario con op como rótulo de la raíz y T1 y T2 como eje izquierdo y derecho respectivamente. Entonces lo que hace es construye este árbol de acá. Entonces ese árbol es T3, que es el árbol que sale de construir el árbol usando más como rótulo de la raíz y T1 y T2, que serían estos de acá, T1 y T2, como hijos izquierdo y derecho respectivamente. Entonces volvemos de la recursión, este retorna T3, que sería el árbol este con el más, y llama a parse de 7 con el lado derecho de la expresión. Y ese entra en el caso base, porque 7 no contiene operadores, y arma un árbol que se llama T4, que tiene como raíz a 7, que sería este de acá. Entonces, con los árboles T3 y T4, en esta activación recursiva armamos un árbol que tiene como raíz al menos, acá arriba, y como hijo izquierdo a T3, que sería el árbol que devolvió este llamado, y como hijo derecho a T4, que sería el árbol que devolvió este llamado. Entonces, la llamada principal construye este árbol binario que representa la expresión 5 más 6, todo menos 7. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una expresión aritmética totalmente parentizada? ¿Sí? Esto es un caso más sencillo que lo que aprendimos en la escuela. Entonces, acá tenemos 4 más 5, todo por 6 menos 1 y todo más 8 por 9. Entonces, cada subexpresión tiene paréntesis. Y entonces, ¿cómo hacemos para parsear la expresión? Ahora da lo mismo si la recorremos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque los operadores son binarios y no están encadenados en secuencia. Entonces, parsear la expresión, lo que hace es, primero hay que eliminar el primero, hay traza después de esto, hay que eliminar el primero y último paréntesis. Entonces, después recorrer la expresión de izquierda a derecha, donde cada vez que encontramos un paréntesis de apertura sumamos 1 y cada vez que encontramos un paréntesis de cierre restamos 1. Hasta que el contador se haga 0 y en ese caso vamos a encontrar el más. Eso es en el caso que la expresión no contenga operadores. Si la expresión contenga operadores. Si la expresión no contiene operador,
o no contiene ningún operador, directamente es un número y usamos alguna función de conversión de strings en número y devolvemos un árbol binario hoja conteniendo el rótulo de expresión. Acá estamos en un caso simplificado donde tengo un dígito por número. Entonces, en el caso en que la expresión contenga algún operador, vamos a encontrar el operador principal, como mencionamos recién, recorriendo de izquierda a derecha hasta que el contador de paréntesis se haga 0. En ese caso vamos a descubrir el operador principal, que es el más, y vamos a hacer un llamado recursivo con la expresión de la izquierda y otro llamado recursivo con la expresión de la derecha, lo cual va a devolver un árbol para cada una de las dos porciones de la cadena. Y como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a retornar un árbol binario con el operador como raíz y T1 y T2 como eje izquierdo y derecho respectivamente. Entonces acá dice, el operador principal recorre la expresión y usa un contador de paréntesis de apertura incrementa y de cierre decrementa para determinar cuándo encuentra el operador principal. Entonces vamos a ver la traza. Entonces supongamos que queremos construir el árbol a partir de esta expresión, donde el operador principal vemos intuitivamente que es este más. Entonces lo primero que hacemos es hacer una pasada para, o en realidad una pasada no, podemos tirar el primer paréntesis y el último. Entonces nos queda la expresión sin el primer paréntesis, fíjense que acá hay 3 y ahora hay 2, y sin el último, acá hay 2 y ahora hay 1. Entonces, contador de paréntesis vale 0, tenemos ubicada la posición al principio de la cadena y vamos a empezar a recorrerla de izquierda a derecha, y cada vez que encontramos un paréntesis de apertura, incrementamos el contador. Cada vez que encontramos un paréntesis de cierre, decrementamos el contador. Y cuando el contador se vuelva a hacer 0, quiere decir que encontramos el operador principal, ¿sí? Acá tenemos que saber que no hay ningún operador, o sea que hay que hacer una pasada previa viendo que no hay paréntesis y no hay operadores, para entrar en el caso base, que es el que estamos acá. Acá hay un error, porque si yo elimino el primer y último paréntesis, necesito tener los números rodeados de paréntesis. Entonces, en realidad, esto habría que ponerlo en el si no. Vamos a arreglarlo. Bueno, entonces, revisando el algoritmo este. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser parsear una expresión que está, una expresión aritmética formada por sumas, restas, productos y divisiones, que está totalmente parentizada. Los operandos no están rodeados de paréntesis, lo cual va a determinar la forma en que está escrito el algoritmo ahora. Parse, por parsear, que es dar una expresión, construir el árbol, está programado así ahora. Si la expresión no contiene un operador, por ejemplo la expresión es 4, entonces lo que hay que hacer es retornar un árbol binario hoja conteniendo el rótulo de expresión, o sea, armar un árbol hoja con un 4. Ahora bien, si no, la expresión contiene por lo menos un operador, como por ejemplo, un caso sencillo sería este, 4 más 5. Después, para el caso complicado, vamos a mostrar la traza a continuación. Entonces, lo que habría que hacer es eliminar el primer y último paréntesis, entonces queda 4 más 5. Y ahora ya el operador principal, que en este caso sería el más. Entonces, lo que hay que hacer, ahora vamos a discutir cómo se hace eso. Acá es el caso sencillo. Habría que llamar a la recursión con el lado izquierdo de la expresión, que sería 4, y luego con el lado derecho de la expresión, que sería 5, que entrarían en el caso base y devolverían dos árboles hojas. Y habría que crear un nodo con el más como raíz y el árbol de 4 como hijo izquierdo y el árbol de 5 como hijo derecho. Pero cuando tengo una expresión un poco más complicada, como por ejemplo toda esta, la cosa es más complicada. Entonces, lo que hay que hacer es ir caminando por la expresión de izquierda a derecha, teniendo un contador de paréntesis, donde cada vez que un paréntesis se abre, se acumula 1, y cada vez que un paréntesis se cierra, se decrementa 1. Entonces, cuando el contador se hace 0 y yo encuentro este más, yo sé que ese es el operador principal.
En el caso sencillo que es este, yo empiezo a caminar y cuando encuentro el más y el contador es 0, porque nunca sumé ni decrementé nada, ahí yo sé que ese más es el operador principal. Y puedo cortar el string en dos mitades. Entonces, ¿cómo sería la traza cuando el string es complicado como el de acá arriba? Entonces, el algoritmo es el mismo de hoy y arrancamos con la expresión, donde como la expresión contiene un operador, por lo menos, eliminamos el primer y último paréntesis, con lo cual la expresión queda así, sacamos el primer paréntesis y el último, y seteamos contador en 0. ¿Sí? Acá ahora asumimos que estamos en la traza de operador principal, que tiene un contador en 0 y va a ir caminando de izquierda a derecha por la expresión hasta que encuentre un operador y si el operador lo encontró con el contador en 0, ese es el operador principal. Y si no, tiene que seguir avanzando, sumando 1 cuando encuentra un paréntesis de apertura y restando 1 cuando encuentra un paréntesis de cierre al contador. Entonces, contador es 0. Como encontré un paréntesis de apertura, incremento el contador y avanzo. Entonces ahora contador es 1 y avancé 1. Encuentro otro paréntesis de apertura, entonces incremento el contador y avanzo. Entonces voy a seguir avanzando, voy a pasar por el 4 y por el más, como el más lo veo y el contador vale 2, sigo de largo y hasta que encuentro un paréntesis de cierre. Cuando encuentro el paréntesis de cierre, tengo que decrementar el contador. Decremento el contador, paso por el por y llego al paréntesis de apertura. Entonces, pasé por el por, como el contador estaba en 1, no le di bolilla, y encuentro el paréntesis de apertura, entonces incremento el contador. Ahora el contador vale 2. Y voy a seguir caminando, voy a pasar por el 6, por el menos, no le voy a dar bolilla porque el contador está en 2. Voy a pasar por el 1 y voy a llegar al paréntesis de cierre. Ahí. Entonces voy a decrementar el contador porque encontré un paréntesis de cierre, el contador quedó en 1 y voy a avanzar hasta el siguiente paréntesis de cierre. Entonces ahora voy a decrementar el contador quedó en 0. Entonces como el contador quedó en 0, el próximo carácter es el operador principal. Entonces encuentro el más y ese es el operador principal. Entonces hago que op sea más. Entonces descubrí cuáles son las dos mitades entre comillas, una más grande que la otra, las dos subexpresiones que conforman la expresión esta, donde más es el operador principal. Entonces, A es la primera subexpresión, que es la izquierda de expresión y operador, que es 4 más 5 todo por 6 menos 1, entre paréntesis, y B es la derecha de expresión y operador, que es 8 por 9 todo entre paréntesis. Entonces hay que llamar a la recursión con A y con B. Entonces, la llamada a la izquierda me construye este subárbol, me construye el subárbol T1, y la llamada a la derecha me construye el subárbol T2, que es parse de A y parse de B. Entonces, el par de expresión lo que tiene que hacer es con esos dos subárboles armar un árbol binario donde el más, que es el operador principal, está en la raíz y tengo como subárbol izquierdo a T1 y como subárbol derecho a T2. Bueno, entonces, lo que hay que discutir es cómo hacer para que esto ande con un tipo de data abstracto. Bueno, antes vamos a discutir otra cosa. Suponiendo que tenemos este árbol, ¿cómo hacemos para evaluarlo? Entonces, tenemos acá evaluación de un árbol de expresión aritmética. Cada nodo en un árbol de expresión tiene un valor asociado. Si el nodo es externo, su valor es el de la variable o constante. En el ejemplo tenemos constantes. Si tuviéramos variables, lo que tendríamos que tener es un mapeo que para cada variable devuelve un valor. Vamos a anotar eso. Bueno, ahí está. Entonces, en el ejemplo solamente tenemos constantes en las hojas. Ven acá, 4, 5, 6, 1, 8, 9. Pero si por ejemplo acá dijera X,
¿Cómo hacemos para saber cuánto vale X cuando queremos evaluar este árbol? Lo que tenemos que tener es un mapeo aparte en otro lado de string en número para recuperar el valor de cada referencia a una variable. Entonces cuando aparece X, en el mapeo busco cuánto vale X y me devuelve el número asociado a X, y si en el mapeo X no está, no sé, lanzo una excepción diciendo que no pude evaluar. Entonces, ¿cómo es evaluar un árbol de expresión? Si el árbol de expresión es una hoja, entonces tengo que retornar el valor del rótulo del árbol de expresión, y si no, el árbol es tiene hijos. Entonces, el operador es el rótulo de la raíz, y tengo que evaluar el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y lo que tengo que hacer es aplicar el operador a los dos resultados del hijo izquierdo y del hijo derecho. Donde aplicar es una función que realiza la operación B1 op B2. Entonces, si op es la suma, hace B1 más B2. Si op es la resta, hace B1 menos B2, y así sucesivamente. O sea, es un switch o un case, si pensás en Pascal, con 4 casos. 5 si querés tener la potencia. Entonces, ¿cómo sería evaluar este árbol? Lo que hay que hacer es evaluar el operador es más, y hay que evaluar recursivamente el subárbol izquierdo, que devolvería 45, ¿sí? Porque hace 4 más 5, 9, 6 menos 1, 5, 5 por 9, 45. Y de este lado hace 8 por 9, 72. Entonces, aplicar de más B1, B2 sería aplicar más de 45 y 72, que sería hacer 45 más 72, que daría 117. Entonces, de esa forma podemos calcular el valor de una expresión aritmética almacenada en un árbol binario. Bueno, discutamos cómo sería la estructura de datos para representar esto. De acuerdo al libro, la visión que tiene el libro es que tenemos la interfaz iterable, tenemos la subinterfaz tree, y después tenemos binary tree, que ahora vamos a ver cuáles son las operaciones, que es una subinterfaz de tree. Entonces, para el libro, el árbol binario es un caso particular de el árbol. Y la estructura de datos para representar el árbol binario sería la raíz, que es una bt position que ahora vamos a ver qué es, y size, que es un entero indicando cuántos nodos tiene. Y entonces tenemos position, que es una interfaz, la que vimos hasta ahora, y el libro agrega una que es bt position por binary tree position, que lo que hace es agrega setters y getters para todos los campos de bt nodo. ¿Y qué es bt nodo? Que acá lo escribimos en castellano, en el libro es btnode, que tiene un elemento, que es el rótulo del nodo, tiene el padre, que es una bt position, y tiene el hijo izquierdo y el hijo derecho, que también son bt position. Bueno, después acá como comentario podemos mencionar que en otros libros esto se considera diferente. Nosotros vamos a discutir la implementación del libro, pero en otros libros se considera de esta forma. O sea, un binary tree no tiene nada que ver con un árbol general, y tenemos iterable, binary tree es su interfaz de iterable, y árbol binario es una clase que implementa binary tree y tiene una raíz que es un btnodo y un size que es entero. Un btnodo es una posición y tiene un elemento y tiene un padre, un hijo izquierdo y un hijo derecho, que son btnodos, lo cual es mucho más sencillo de ver. Pero bueno, sigamos el libro, que es el que tenemos todos. Entonces, el árbol binario, de acuerdo al libro, a Goodrich y Tamassia, es una especialización de tree que además soporta los métodos de accesos adicionales. Left, que dado un vértice, te retorna el hijo izquierdo de B y hay un error si no tiene hijo izquierdo. Right de B te retorna el hijo derecho de B y hay un error si B no tiene hijo derecho. Y después tenés formas de averiguar si tienen hijo izquierdo y derecho. Has left, o sea, tiene izquierdo, de B retorna true si B tiene hijo izquierdo, y falso si no tiene, y has right lo mismo. Si B tiene hijo derecho, devuelve verdadero, y si no tiene hijo derecho, devuelve falso.
Entonces la interfaz binary tree extiende tree y agrega esas 4 operaciones. Y la interfaz btPosition extiende position y lo que hace es agrega getters y setters para element, parent, left y right, que serían el elemento, el padre, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y de acuerdo al libro, la clase btNode implementa btPositionDE y tiene un elemento de tipo E y tiene el hijo izquierdo, el hijo derecho y el padre que son btPositionDE. Y el constructor, por ejemplo, recibe todos, el elemento, el hijo izquierdo, el hijo derecho, el hijo izquierdo y el hijo derecho y el padre y los setea en los campos. Donde si alguno no lo necesitas le pones null. Y después define setters y getters para cada uno de los atributos de la clase btNode. Entonces, ¿cómo sería la implementación de algunas operaciones? La clase árbol binario enlazado D implementa la interfaz binary tree D. En el libro esto es linked binary tree. Bueno, está en el libro, esta clase se llama Linked Binary Tree, por árbol binario enlazado. Y tiene una raíz, que es una btPositionD, y un tamaño. Entonces el constructor, ¿qué hace? Setea raíz en null y size en 0. Size retorna size, por lo tanto tiene orden 1. HasLeft recibe una posición y lanza una excepción de posición inválida. Entonces tenemos checkPosition, que es muy parecido a lo que ya vimos. Y convierte B en una btPosition y chequea si n.getLeft es distinto de null. Entonces acá de alguna forma vemos que todo esto de las btPosition son medias redundantes y podríamos trabajar directamente con los btNodes. Pero bueno, si seguimos la implementación del libro. HasLeft tiene orden 1 y ¿cómo hago para obtener el hijo izquierdo de un nodo? Recibo una posición y devuelvo otra. Y tengo una excepción de posición inválida si B no me gusta porque fue eliminada, es nula, etc. Y una excepción de violación de límite si me caigo del árbol, es decir, que no tenía hijo izquierdo a dónde ir. Entonces checkPosition propaga la excepción de posición inválida y convierte B en una btPosition, n, y si n no tiene hijo, o sea n.getLeft es igual a null, lanzo una excepción de violación. Podría usar acá que no tenía hasLeft, ¿sí? Que hasLeft había devuelto falso, no importa, se puede hacer así. Y si no, devuelvo n.getLeft. Y esto también tiene orden 1. ¿Cómo hago para chequear que un nodo es interno? Bueno, es interno si tiene hijo izquierdo o tiene hijo derecho. Y acá esto propaga la excepción de posición inválida. Entonces, chequear que un nodo es interno tiene orden 1. Entonces, el problema del enfoque del libro, no es un problema, es flexible, pero me hace trabajar más, es que ahora tengo que implementar todas las operaciones de la clase de la interfaz tree. Entonces, por ejemplo, tengo que implementar children. Entonces, dado un nodo representado con una posición, tengo que devolver un iterable de posición. Entonces, ¿qué voy a devolver? Una lista que tiene a lo sumo 2 elementos. Entonces, si tiene hijo izquierdo, agrego el hijo izquierdo. Y si tiene hijo derecho, agrego el hijo derecho. Y retorno la lista. Entonces, children tiene orden 2, que es lo mismo que orden 1. ¿Estamos? Porque a lo sumo agrego 2 elementos. ¿Qué otros métodos agrega el libro? AddRoot o CreateRoot, dependiendo de la hoja que miran, que agrega un nodo raíz con rótulo E y error si hay raíz. InsertLeft, que crea un nodo W que es hijo de B con rótulo E y hay un error si ya tenía hijo izquierdo. InsertRight, que hace lo propio por el lado derecho, le crea un hijo a B con rótulo E. RemoveB, que elimina un nodo y si tiene un hijo reemplaza a B por su hijo y si tiene 2 hijos da error. Y Attach, que esta es la más crítica, que esta nos serviría para implementar todo lo anterior que vimos, que recibe un rótulo y 2 árboles y setea T1 como hijo izquierdo de B y a T2 como hijo derecho de B y error si B no es hoja. Entonces esta es media complicada de entender porque lo que hace es utiliza la estructura de nodos internos
de T1 y T2 y los engancha como hijo izquierdo y hijo derecho de B respectivamente. Entonces, esta solamente va a ser utilizada en contextos de aplicaciones recursivas, como estos ejemplos que vimos acá, donde uno recupera, no acá, donde uno recupera dos hijos o dos árboles y engancha la estructura de nodos en un árbol que va a devolver, porque total estos árboles se van a perder y no van a ser referenciados nunca más. Entonces es la única forma segura de utilizarlos y que esto sea eficiente al mismo tiempo. Bueno, lo que les recomiendo es ver del libro que estamos manejando nosotros, las páginas 406 a 412 y los fragmentos de código 716 a 720, donde el árbol está implementado completamente y cualquier cosa los discutimos en la consulta del jueves. Bueno, entonces todas las operaciones tienen orden 1. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que los listados son mucho más limpios. ¿Por qué? Porque no hay un while, porque solamente tengo a lo sumo dos hijos. Entonces, por ejemplo, preorden de un árbol T a partir de un rótulo, de un vértice B, visita B, que consistiría en imprimirlo, y después tengo que listar los dos hijos. Entonces, si tiene hijo izquierdo T, si B tiene hijo izquierdo en T, llama preorden de T con T.left de B, y si tiene hijo derecho, lo mismo. Y el posorden, ¿qué hace? Lista primero los hijos, o sea, si B tiene hijo izquierdo, llama a posorden con el hijo izquierdo. Si tiene B tiene hijo derecho, llama a posorden con el hijo derecho de B, y después visito B. Y inorden, ahora acá se nota más porque el nombre de orden simétrico, porque el listado es simétrico. Si tiene hijo izquierdo, hago el listado del hijo izquierdo, visito B, y si tiene hijo derecho, hago el listado del hijo derecho. Lo que es importante es que el listado en orden de un árbol de expresión aritmética reproduce la expresión aritmética original. Y el algoritmo de evaluación que vimos hoy temprano en pseudocódigo, con este TDA quedaría una cosa así, salvo manejo de excepciones. ¿Sí? Evaluar T a partir de B, del nodo B, que comenzaría en la raíz, sería, si B es una hoja, retorno B.element, y si no, lo que tengo que hacer es evaluar el hijo izquierdo de B y guardar el resultado en R1, evaluar el hijo derecho de B y guardar el resultado en R2, obtener el rótulo de B, que sería B.element, y aplicar el operador a los dos resultados, R1 y R2. Entonces acá intuitivamente vemos que el orden de esto es orden n, porque, bueno, habría que ver no, sí, está bien, esto es orden n, porque recorre el árbol una única vez. Cada nodo del árbol una única vez. Bueno, después esto es de interés que ahora no lo vamos a terminar usando, va a ser importante para el siguiente tema, que existe una representación alternativa de los árboles en la cual de los árboles binarios, en la cual se pueden utilizar arreglos, donde ahora hay dibujo en la siguiente diapositiva. La componente 0 no se usa, la raíz se almacena en la componente 1, el hijo izquierdo de la componente i se almacena en la componente 2 por i, y el hijo derecho de la componente i se almacena en la componente 2 por i más 1, y el padre de i está en la componente i dividido 2. Y el problema de esto es que puede haber componentes vacías si el árbol no está lleno. Un árbol está lleno si tiene todos los nodos, y un árbol binario lleno de altura h tiene 2 a la h más 1 menos 1 nodos. Entonces el problema de esto es que el tamaño del arreglo crece exponencialmente con la altura del árbol. Entonces, esto, si el árbol no va a estar lleno, no es muy útil, porque voy a tener un arreglo que crece exponencialmente con la altura y va a estar lleno de agujeros. La clase que viene vamos a ver un ejemplo o un problema donde esto sí es útil. Por ahora es de interés y quiero que lo entiendan. Entonces, por ejemplo, representamos este árbol, el del ejemplo de hoy temprano. Entonces,
recordamos que el hijo izquierdo de y está en la componente 2 por y, el hijo derecho de y está en la 2 por y más 1 y el padre de y está en y dividido 2. El árbol es un arreglo que tiene agujeros y, o sea, slots sin utilizar o componentes sin utilizar. La componente 0 no se usa. Entonces, la raíz, que es el dividido, está en la componente 1. El hijo izquierdo, que es por, está en la componente 2. ¿Por qué? Porque el hijo izquierdo de 1 es 2 por 1. Entonces está en la componente 2. El hijo derecho está en 2 por 1 más 1, en la 3. Entonces acá está el más. Fíjense que este más es este de aquí. Y acá tenemos el 3 que está en 5 y el 1. Esta la voy a pintar de vuelta con colores. Así que hago una pausa y le agrego colores para que se note más. Bueno, a ver, ahora le puse colores. Lo que arregla para uno rompe para otro, ¿sí? Los daltónicos me van a odiar, pero vamos a tratar de explicárselos a todos. Entonces, este es el dividido, que está en la posición 1. Entonces tiene un hijo, que es el por, que es el hijo izquierdo, que está en 2 por 1, 2, que sería este. Este más está en 2 por 1, 3, que sería este de acá. Ahora, este por estaba en 2. Entonces, su hijo izquierdo está en 2 por 2, en la 4. Es este más de acá. Y su hijo derecho está, el hijo izquierdo de 2, está en 2 por 2 más 1, 5. Es este 3. ¿Ven? Este 3 de acá. Entonces, si agarran cualquiera, van a ver que el hijo izquierdo está en la posición 2 por 2 y el hijo derecho está en la 2 por la posición más 1. Sí, el árbol más o menos se va llenando por niveles. Entonces acá tenemos dividido por y más, dividido por y más. Después tenemos más 3, tenemos menos y 2, menos y 2, 3 y 1, 3 y 1. Pero como acá me faltan dos nodos para llenar el árbol completo, lleno por niveles, estos dos están vacíos. ¿Sí? Acá tenemos 9 y 5. Y no, después estos dos de acá no los necesito, pero necesitaría un arreglo más grande si tuviera que almacenarlo. Entonces, por ahora esto es de interés teórico porque la clase que viene vamos a ver cómo esto nos va a beneficiar la vida, representar un arreglo en forma de arreglo para poder operar con el mismo en forma más cómoda. Entonces, esto es un árbol lleno, o sea, para cada nodo tiene, todos los nodos tienen dos hijos y todas las hojas están a la misma profundidad. Y esto es un árbol completo, es un árbol que hasta el penúltimo nivel está lleno y a partir del, en el último nivel se completa de izquierda a derecha. Los árboles binarios llenos como este de altura h tienen 2 al h más 1 menos 1 nodos. Propiedad que se puede probar por inducción estructural. Eso lo van a ver en la materia en lenguajes formales. Por ejemplo, este tiene, como tiene altura 2, tiene 7 nodos. Que sería 2 a la 2 más 1 menos 1. O sea, 2 a la 3, 8 menos 1, 7. Si lo contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tenemos un árbol lleno representado con un arreglo. Entonces vemos que cuando el árbol está lleno, o sea, tiene, todos los nodos tienen dos hijos, los nodos internos, y las hojas tienen toda la misma profundidad. El arreglo es ideal para representar un árbol lleno porque no desperdiciamos nada y saltar de un nodo al hijo izquierdo o al hijo derecho implica hacer solamente una cuenta y lo mismo saltar de un nodo a su padre implica hacer una cuenta de división. ¿Estamos? Esto lo vamos a utilizar en la próxima clase. Bueno, ¿de dónde se lee esto? Del capítulo 7 de Goodrich y Tamassia.